que entre 2021 y 2022 las encerronas y los portonazos han crecido 110%. Y aquí la pregunta directa al grano, Francisco, porque lo que preocupa a las personas es que dicen, yo denuncio, ¿y qué pasa con mi denuncia? Se archiva. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Las personas no denuncian y eso es tremendamente grave. ¿Qué autocrítica, desde lo que a usted le toca como Ministerio Público, hacen los fiscales respecto de aquello? Bueno, el tema de los archivos provisionales sin duda es una cuestión que ha sido planteada recurrentemente por las autoridades del Ministerio Público. Aquí se creó el año 2015 a partir de un plan de fortalecimiento de la Fiscalía, las llamadas Fiscalías SACFI, que quiere decir Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, cuyo objeto era precisamente atacar o investigar el fenómeno delictivo básicamente respecto de bandas organizadas que cometen delitos contra la propiedad. Por ejemplo, robos con violencia y intimidación, que es el concepto jurídico que encierra a las encerronas. Lo que pasa es que la forma en que se expresa eso es de esta manera, y a cualquiera que va manejando por cualquier avenida en nuestro país, todos sabemos que esto es una ruleta rusa, que en cualquier momento nos puede tocar. A una joven, sin ir más lejos, ahí en la Costanera Norte le llegó un balazo gracias a que tenía una de estas láminas, ¿no es cierto?, que se ponen en el parabrisas. Esto no terminó peor porque podía haberle llegado a la cabeza. Una embarazada que fue sacada violentamente, la dejaron en el suelo. Es decir, entonces yo... Ojo que la ruleta rusa es mortal en muchos casos. O sea, a ese nivel... Totalmente. Por eso le pregunto, fiscal, porque es importante acá. Yo entiendo que usted representa un gremio, ¿no? Aquí usted me va a decir, bueno, el fiscal nacional es la autoridad que tiene que dar cuenta de todos esos detalles. Pero de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué hacemos para enfrentar esto? Porque si no hay justicia, se impone la impunidad. Si se impone la impunidad, campea la delincuencia. No, eso es correcto, digamos, la conclusión que usted indica es correcta. Ahora, lo explicaba el tema de los sistemas de análisis criminal porque esas unidades que están en todo el país han hecho un trabajo precisamente destinado a la investigación y a la desarticulación de las bandas. Y han tenido éxito en muchos de los casos en que se investigan, porque se investiga el fenómeno criminal más que el caso a caso. Y esa es la mirada que tiene que tener hoy, particularmente cuando hablamos de crimen organizado, esa es la mirada de lo que se llama la persecución penal inteligente. Ahora, hay muchos casos, es cierto, que se archivan delitos contra la propiedad en donde no hay pruebas, no hay indicios, qué sé yo, usted se va el fin de semana a la playa, llega a la casa, se la robaron, no hay cámaras, en fin. Lo que se trata de hacer es que se recaben las pruebas en las primeras horas de la comisión de los delitos. Ahora, en eso también, y nosotros, ustedes seguramente lo saben, hicimos un estudio de cargas de trabajo, que en realidad lo hizo un fiscal, el fiscal José Morales, que detecta gravísimos problemas de sobrecarga básicamente en 3 regiones: en O'Higgins, en Tarapacá y en Los Lagos. Ya, sí. Hay una sobrecarga, sí, que eso es objetivo, pero vamos a entrar a eso. ¿Fiscal? Hay varios puntos ahí, pero antes, yo quiero preguntarle en lo personal, ¿cómo enfrentan los fiscales cuando ven porcentajes o titulares como este, ¿no?, que dan cuenta de un explosivo aumento, ¿no?, en el último año? ¿Qué dicen? ¿Se sientan a conversar? ¿Vamos a tener más pega? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos sobrepasados? ¿Necesitamos más fiscales? Ustedes hablan que se necesitan alrededor de 300 fiscales más, tengo entendido. Sí. ¿Cómo lo vive el fiscal día a día? Y la respuesta para la ciudadanía que clama mayor presencia, ¿no es cierto?, de la institución para que esto efectivamente se termine. Bueno, es un desafío y nosotros lo tomamos como un desafío, que hay que hacerse cargo. O sea, nadie está eludiendo la responsabilidad de hacerse cargo de esas investigaciones, pero les coloco un caso, un ejemplo. En la Fiscalía de Tarapacá, la cantidad de juicios orales, prácticamente hay fiscales que hacen juicios orales en la mañana y en la tarde. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento ese fiscal se dedica a revisar su carpeta investigativa para investigar? ¿En qué momento se dedica, por ejemplo, a atender a los usuarios? Mucha gente, muchas víctimas piden audiencia con los fiscales y uno trata naturalmente de atenderlas a todas, pero esos fiscales que están en la mañana en un juicio y en la tarde siguen otro juicio, juicios que duran a veces semanas. Ustedes hicieron un gran reportaje respecto de la realidad de alto hospicio a fines del año pasado y principios de este año. O sea, fiscales que están completamente sobrepasados. Entonces, no es un problema de voluntad. La voluntad existe, pero también tienen que generarse las condiciones mínimas y necesarias para que esos fiscales puedan dar una respuesta a la ciudadanía legítima
en el sentido Perfecto. de ser lo más eficiente posible. Ya, a ver, delegada, ¿usted lleva 4 meses en el cargo? ¿4? 4 y medio. 4 meses, ya. ¿Cómo observa usted desde lo que usted toca? Porque aprovechemos que lo tenemos los dos acá. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con el Ministerio Público y con estas denuncias que lamentablemente se archivan? Hay personas incluso, perdón Jorge, pero que dicen, por Dios, perdón Francisco, dicen, pusieron todos los elementos, pillaron en infraganti al delincuente, entregaron todo el material y quedan finalmente las causas igualmente archivadas. ¿Hay coordinación? ¿Conversan ustedes de estos temas, delegada? Bueno, la verdad es que el día viernes tuvimos como les contaba, la expresión regional del Consejo contra el Crimen Organizado. Ahí se invitó a Fiscalía, quienes participaron también de este espacio. Sabemos que son un ente autónomo, por lo tanto tenemos que saber coordinarnos sin interferirnos, pero creemos que es muy importante que haya una coordinación estatal frente a estos hechos. Yo creo que la sensación de impunidad es una de las sensaciones que más tenemos que saber combatir entre todos los actores para poder reforzar. ¿Pero colaboran? También. ¿Colaboran entre ustedes? Hay colaboración y también se está viendo el tema de la falta de personal de Fiscalía. Yo también comparto de que es un tema muy importante y creo que también es importante poder abordar el tema de la seguridad en su completitud. Al final creo que a veces pasa que empezamos a comentar cierto tipo de delitos por separado cuando hay criminalidad que se está expresando de diversa manera. Entonces yo creo que también la gracia de tener un Consejo contra el Crimen Organizado que nos permita tener mayores grados de coordinación interinstitucional, nos permite también dejar de tirarnos la pelota entre cada uno de los actores. Yo creo que un poco eso es lo que espera la ciudadanía, que en vez de que andemos poniéndonos responsabilidad entre el gobierno anterior y el gobierno actual o entre una institución u otra, seamos capaces de sentarnos a la mesa y poder trabajar coordinadamente. Delegada, uno percibe también que la gente, la comunidad, requiere señales, perdón, y hay señales bastante equívocas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que aconteció hace muy pocos días. La PDI y la Fiscalía logró detener a 2 venezolanos implicados en delitos extorsivos. Sin embargo, ellos fueron formalizados por amenazas simples, quedaron en libertad, pese a que amenazaban de muerte a las víctimas. Claramente recuerdo una grabación, una interceptación telefónica, donde le decían que si no pagaba esos 10 o 15 millones de pesos, le iban a entregar a su hija a cuadritos. ¿Cómo se entienden esas señales en estas circunstancias, en este ambiente? La verdad es que al menos desde la delegación presidencial hemos estado trabajando en poder acompañar toda esta investigación. Hemos presentado querellas en casos bien emblemáticos y queremos seguir trabajando en poder mejorar y poder dar esas señales que tanto se esperan. ¿Qué falla ahí, delegada? Yo creo que hay muchas razones de por qué fallan algunos elementos. Lo propio de la justicia a mí no me corresponde poder comentarlo. Soy abogada, pero creo que en mi rol, más que un análisis jurídico, tengo que dar un análisis respecto a la labor que a mí me compete, y la labor que a mí me compete no tiene que ver con los tribunales de justicia. Entonces también tengo que ser bien respetuosa con lo que ahí se señala, y nuestra labor como gobierno tiene que ver con los elementos preventivos, también con el desarrollo de trabajo en coordinación con Policía y Carabineros de Chile, y poner a disposición toda nuestra capacidad para poder coordinar los distintos organismos, pero comentar lo que hace otro poder del Estado a mí no me corresponde. Delegada, le queremos dar las gracias. Sabemos que usted tiene su agenda apretadísima como cualquier delegado presidencial o delegada presidencial, así que le damos las gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la encantada y ojalá tenerla nuevamente. Sí, cuando quieran, estamos acá para poder explicar a la ciudadanía las cosas que estamos haciendo y también convocando a todos los actores para que podamos tener una política de Estado en una materia que es sin duda la más importante para la ciudadanía. Muchas gracias entonces, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir conversando entonces con el presidente, ¿no es cierto?, de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo. Francisco, yo quiero que volvamos al tema que es de los más complejos, ¿no es cierto?, en materia de seguridad que está enfrentando el país, el Tren de Aragua, que ya tiene un despliegue en distintas regiones. Lo decía la delegada presidencial, también se ha detectado presencia aquí en la capital. Y por lo tanto, preguntarle, lo primero, Francisco, ¿han sido amenazados fiscales a cargo de la investigación para desbaratar a esta banda en el norte del país? Bueno, es difícil contestar esa pregunta, Mirna, porque hay razones de seguridad propiamente tal que lo que sugieren, digamos, es que hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos. Nosotros estamos preocupados en general por la seguridad de todos los colegas que están investigando estas causas.
Yo lo que entiendo es que la Fiscalía Nacional está haciendo un levantamiento sobre situación de riesgo a nivel nacional. Pero uno podría concluir que sí hay una situación de peligro. Están en una situación vulnerable al menos, o sea, es evidente Tanto que... es así que han aumentado los resguardos, los escoltas. Así es, bueno, se han tomado ciertas medidas y hoy se está haciendo un levantamiento a nivel nacional para determinar cuáles son los colegas más expuestos. ¿Y cuáles serían? Justamente los que investigan crimen organizado, narcotráfico, bandas, etcétera. Y eso no solamente en el norte, sino también los que están en la violencia rural, en la macrozona sur, absolutamente. Pero respecto, del norte, que para no perdernos ahí con lo que decía incluso nuestro enviado especial, ¿no es cierto?, Alejandro Rivera, periodista del Departamento de Prensa Canal 13, que había estado en el Cerro Chuño, ¿no es cierto?, que es el cerro donde se han ido localizando o se han ido detectando, ¿no es cierto?, estos grupos. Pregunta, ¿ha habido específicamente en esa zona amenazas concretas y cuántos son los fiscales que están investigando al Tren de Aragua? Mire, yo preferiría, no porque no quiera responder, pero yo creo que hay que tener cuidado con el tema porque es un tema delicado. Perfecto. Están expuestos los fiscales que investigan crimen organizado en general y hay que obviamente protegerlo, pero esa mirada de protección, en mi opinión, tiene que ser una mirada, y esto lo hemos hablado en el Directorio de Relación de Fiscal, una mirada integral que no solo involucre a las policías y la fiscalía, sino que involucre al Estado en su conjunto, que proteja a los agentes de persecución penal. ¿Pero se puede saber cuántos más o menos investigan al Tren de Aragua? ¿No? Mire, bueno, el fiscal regional es el que encabeza las investigaciones, eso es público, digamos, pero yo creo que hasta ahí yo no quisiera dar más información y tampoco manejo tanta más información. ¿Diría usted, están inhibidos a propósito de la inseguridad o amenaza que puedan recibir? No están inhibidos. Sí, nosotros como gremio estamos preocupados, porque nos preocupa la seguridad de los fiscales y de sus familias. Claro, pero uno podría pensar que es una preocupación permanente. Sí, pero... El tema es si el tema está tan grave o el contexto es tan malo que de alguna manera está afectando la pega. El contexto es mucho más complejo de lo que uno pudiera pensar hace 3 años, 2 años. ¿Y la pega? ¿Se puede realizar de manera contundente, acabada? Afecta, a ver, yo he hablado con algunos fiscales que ven estas causas y ellos están absolutamente comprometidos con su trabajo. ¿Pero tienen miedo? Por supuesto, mire, más que miedo, están preocupados, pero más que por ellos, por su familia. Porque hay parejas, hay hijos claro que estudian, que están expuestos, en provincia particularmente. Los fiscales se conocen. Quizás en la metropolitana uno pasa más desapercibido, digamos, son pocos, entre comillas, los rostros públicos. La mayoría de los fiscales hacemos un trabajo más bien, entre comillas, anónimo. Pero en provincia eso es distinto. En provincia los fiscales se conocen. Entonces, claramente están mucho más expuestos que los de la región metropolitana. Fiscal, a propósito de lo que está ocurriendo, el peligro que están pasando los fiscales, también esto afecta y alerta a muchos gendarmes que están siendo amenazados. De hecho, un dirigente de los gendarmes de la cárcel de Arica denuncia que desde la inclusión de la gente del Tren de Aragua, que son cerca de 28 que están en la cárcel de Arica, han aumentado en un 500% las amenazas y las agresiones a los funcionarios de gendarmería y actúan con tal impunidad que incluso ellos tienen acceso a teléfonos que son para conectarse con sus abogados, y se ha descubierto y se ha denunciado a la Fiscalía que ellos están en estos momentos haciendo extorsiones a comerciantes de Arica a través de esos llamados telefónicos que realizan desde la cárcel. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, ahí hay que, naturalmente, gendarmería depende de otro órgano del Estado, depende de justicia, ahí lo que hay que reforzar. Está la denuncia en la Fiscalía. Sí, bueno, esa denuncia tiene que ser investigada, naturalmente. Y siguen utilizando los teléfonos. Tiene que ser investigada. El tema de la seguridad al interior de los penales es un tema de gendarmería. Es un tema que lo tiene que ver gendarmería, y me imagino que el gobierno y a través del Ministerio de Justicia tomarán las medidas y los resguardos para reforzar la situación de la seguridad interna de los penales. Francisco, pero hay un tema súper claro. Nosotros no estábamos acostumbrados como país a ver estos niveles de brutalidad, de bestialidad, de violencia sin límite, ¿no? Estos son grupos que están dispuestos a todo. Lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, pero quiero repetirlo. ¿Tiene hoy día el Ministerio Público las herramientas para poder investigar? Los fiscales, ¿no es cierto?, que son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, ¿no?, pero que tienen esta tremenda responsabilidad. ¿Tienen las herramientas efectivas para poder combatirlos de manera posible? ¿Están cómodos los fiscales con las herramientas que están a disposición? No están todas las herramientas, eso es evidente. Los fiscales han hecho un trabajo, particularmente en el norte, que en mi opinión es encomiable. Porque no obstante tener muchas limitaciones desde el punto de vista de sus recursos, limitaciones del punto de vista del recurso humano,
han hecho un trabajo, o sea, lo que ha hecho el fiscal de Arica, lo que han hecho los fiscales de Tarapacá, de desarticular en buena medida una banda de más de 20 personas, como decía Emilio, y tenerlos a todos en prisión preventiva. Bueno, eso es un éxito. Ahora, ojo, Pero, sí. si no están todas las herramientas, ¿cuáles son las que faltan? No, a ver, faltan herramientas, como ya lo señalamos, el estudio que nosotros hicimos de carga revela particularmente que en la zona norte y en Tarapacá particularmente hay una sobrecarga brutal. O sea que en comparación, para hablar en concreto, en comparación con el promedio nacional, ¿ya? O'Higgins, Los Lagos y Tarapacá no es que estén por sobre el promedio un par de puntos, es que prácticamente tienen el doble de trabajo de algunas regiones. Y eso revela claramente un problema también de cómo se ha enfrentado desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional la distribución de los recursos. Entonces primero les faltan personas. Sí, claro, nosotros, ¿por qué 300? Para que se entienda, ¿cierto? No es una cifra al voleo. El año 2005 se discutía la ley de responsabilidad penal adolescente. Y se estableció, en el gobierno de la época, se estableció que una carga adecuada por fiscal al año serían 1.250 causas. Actualmente los promedios son 1.750, o sea, 500 causas más por fiscal. ¿Eso qué significa en la práctica? Más o menos 300 fiscales de déficit, con esa base de cálculo, ¿Y digamos. por qué no 1.250. están esos 300 Yo fiscales? me imagino que puede ser un tema de recursos, digamos, 300. ¿Cuánto cuestan esos 300 fiscales? A ver, aproximadamente puede costar, así muy aproximadamente, unos 10.000 millones de pesos. Ya, pero cuando, al año. el Ministerio Público le dice a el Estado... ¿10.000? Sí, no tengo el cálculo exacto, pero estoy haciendo un No, cálculo. pero igual sigue siendo una cantidad de plata que el Estado de Chile yo creo que podría... Sí, yo creo No que... es una cantidad Por eso de le plata. pregunto. No, a ver, el presupuesto del Ministerio Público son millones de dólares, 250 mil millones, 200 y tantos mil millones de pesos al año, aproximadamente. Esto yo creo que estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Ya, pero cuando ustedes piden, ¿no es cierto? Cuando el Ministerio Público, el fiscal nacional, le dice, ¿no es cierto?, a la autoridad, al gobierno de turno, necesitamos tantos fiscales más para poder hacer bien la pega. ¿Qué responde? Mire, nosotros, a ver, yo no quiero responder por el Ministerio Público, por la Fiscalía ¿Quién Nacional. responde el gobierno de turno? Pero es que, claro, plantea la idea de que el Ministerio Público le hace un requerimiento. Exacto. Yo no sé si ha hecho un requerimiento, en primer lugar, por eso parto por eso. O un requerimiento indirecto a través de la cuenta pública. No, pero anual. dejemos algo. Todas las instituciones, cuando se acerca se empieza a discutir el presupuesto y la ley, Exacto. todas se Pero por acercan supuesto. para pedir más plata. Francesco, y ahí está sí, la negociación. Lo que pasa es que aquí hay un problema complejo, que no se había hecho durante los últimos años un estudio de carga laboral. ¿Ya? De carga laboral. De carga de trabajo, o sea, no se había Claro. hecho. Ahora y, están los datos ya. Y hoy día la Asociación de Fiscales Sí. hizo un estudio, el fiscal ¿Y José Morales. cuántas horas trabajan al día los fiscales? A ver, es que eso también es un grave problema porque nosotros no tenemos un horario laboral, ¿ah? Tenemos una obligación de permanencia mínima de 4 horas en la oficina. ¿Y por qué? Porque los fiscales van a audiencia, eso es difícil Y porque computar. se puede trabajar online Porque también. se puede trabajar, no, y además, pero más allá de lo online, porque hay trabajo de fin de semana, porque hay turnos nocturnos, porque hay fiscales que pueden trabajar a las 9 de la noche, porque uno puede ir a un sitio del suceso a las 3 de la mañana. Claro. Entonces lo que estableció la ley es que los fiscales no tuvieran horario de trabajo. Claro. ¿Ya? Porque estamos disponibles las 24 horas en definitiva. Sí. Ahora, si hubiera que marcar tarjeta, por así, hubiera que marcar horario, yo te aseguro, digamos, que los fiscales trabajan más de 12 horas, o 13, o 14, o 15 horas diarias. Olvídese la ley de 40 horas. Entonces, colocar un límite es muy complicado para la autoridad porque significaría que tendría que hacerse cargo de las horas extraordinarias, a mí etc. me preocupa una situación, carga laboral. Usted me dice que los fiscales en provincia son conocidos. Entonces yo me imagino que no pasa solo en el norte esto de preocuparse por la familia. Que pasa en la macrozona sur. Debe pasar lo mismo. Uno conversa con algunas autoridades, no solamente del Ministerio Público, también del Poder Judicial. Por ejemplo, yo he entrevistado en otras entrevistas con voceras, voceros o presidentes de la Corte. Te dicen, no, igual de todas maneras, el equipo humano está realizando su trabajo como tiene que ser, sin miedo. No tengo por qué no creerlo, pero frente a las condiciones, que ya las hemos relatado harto acá en esta entrevista, es evidente que tenemos problemas de seguridad propiamente tal y de carga. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, respecto del tema de seguridad, creo que lo hablamos la vez anterior que estuve acá. Nosotros también hicimos una encuesta y se relevó, digamos, que más del 30% de los fiscales encuestados habían recibido amenazas. Más del 8% había recibido agresiones en el ejercicio de sus funciones. O sea, el 40%, ahora quiero decir, no de todos los fiscales del país, de los que respondieron la encuesta, que fueron 460 fiscales. pero una Vamos a muestra. Pero igual por no supuesto, deja de es una ser, muestra oiga. demostrativa. O sea, 1 de cada 10 ha recibido derechamente... Amenaza. ¿Amenaza? No. ¿Qué tipo?
3 de cada 10. Y, tres. 3 de cada 10. Tres. 4 de cada 10 amenazas o agresiones. Claro. Entonces, Chuta, pero es que es mucho. es muchísimo, es muchísimo. En algún momento, ahora no es que todos los días uno reciba amenazas, agresiones, para que seamos también Fiscal, seamos y en este rigurosos. acento, ante el crimen organizado, ¿a usted le parece bien que se instale en Chile la figura del fiscal sin identidad o el fiscal protegido en su identidad? Lo que se ha planteado, Emilio, es que, por ejemplo, una medida que puede ser perfectamente viable es que los escritos o las presentaciones a los tribunales los suscriba, por ejemplo, solo el fiscal regional, no cada uno de los 700 y tantos fiscales que estamos en el sistema, o que se suscriba como simplemente Fiscalía o Ministerio Público, sin necesidad de identificar el nombre del fiscal. Ahora, este es un sistema que se basa en la publicidad y las audiencias son públicas. Por lo tanto, es muy difícil en una audiencia pública, cuando a mí me van a identificar, decir, ¿sabe qué? NN o XX. ¿no? Habría que cambiar la ley. Claro, habría que hacer, está sí, complejo porque uno de los principios del sistema es la publicidad. La transparencia, claro. Es la Exacto. transparencia. Entonces, Sí, es la ahí transparencia. hay que compatibilizar. O sea, es de los grandes logros con la reforma. Sin Claro. duda. Entonces, Ahora uno no sabe cuál va a ser la mutación que tenga toda esta situación delictual. Quiero preguntarle lo siguiente, Francisco, porque usted ha hablado del tema humano, que nos interesa, por supuesto, porque queremos que los fiscales estén bien para que puedan hacer mejor su trabajo, pero quiero Como preguntarle, cualquiera. cualquier actividad que se realiza. ¿Quién amenazado puede hacer bien y su por pega? supuesto, porque además ustedes son los persecutores penales, pues, o sea, ustedes son los que persiguen ahí, ¿no es cierto?, el delito. Quiero preguntarle, ¿qué pasa con la tecnología? Hablemos de eso, ¿no? Porque tenemos suficientes cámaras, ¿están las cámaras coordinadas en línea? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los túneles cuando se acaba la señal? O sea, hay mucho ahí de déficit. ¿Cómo, o cuál es el diagnóstico más bien que hacen ustedes? el diagnóstico es que eso depende de la realidad de cada comuna. Hay comunas que tienen cámaras en todas partes y de excelente calidad, de excelente resolución. Hay cámaras que tienen algunas cámaras de muy mala calidad, de muy mala resolución. Entonces, Mejor resolución, más cara la cámara, por por supuesto. supuesto. Sí, claro. Las cámaras, por Obvio. ejemplo, de las autopistas. Las cámaras de las autopistas no visualizan personas. Visualizan placas patentes o que no va con la placa patente. Entonces, muchas de las cámaras instaladas en muchos lugares no está con la visión o con la perspectiva de la investigación penal. Exacto. Y en otras comunas sencillamente no hay Y cámaras. ahí las autopistas tienen un rol Ese es el que eterno jugar. problema, por ejemplo, en los Nosotros estadios de creemos que fútbol sí, también. nosotros creemos que la las autopista? autopistas donde se cometen muchos O delitos. sea, no se puede sacar los pillos. No, yo creo que, a ver, lo que pasa en la autopista, digamos, son empresas concesionadas. son concesionadas, son empresas privadas, no son Por empresas supuesto. públicas. Pero creemos Si la que ley no les exige tener pero sí- X cámara, Lo que pasa es que el tú puedes subsecretario- decir, no hay un compromiso. Claro, es que pero el subsecretario de Prevención del Delito decía, esta es una unidad entre lo público y lo privado. Estoy de acuerdo. Entonces pero- ahí hay un desafío Exacto, ahí primero de tenemos, por coordinación. ejemplo, de perdone que lo coordinación. interrumpa, Sí, diga. Francisco, pero es que esa imagen que la hemos estado repitiendo porque fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, el fin de semana, que ha generado mucha conmoción, porque balazos en la costanera norte, pues ya no estamos o sea, ya no estamos imaginando. A mí me decía una persona que no vive en Chile, que se fue hace poco, me decía, oye, pero ¿qué está pasando en el país? Estamos en el Far West. ¿Qué es Es que, esto? Linda, probablemente cuando se construyeron y diseñaron todas estas autopistas no estaba en la cabeza de nadie, digamos, pensar de que ahí iba a ocurrir lo que ocurre hoy día, encerronas, balazos, etcétera. Entonces, hay que hacer una redefinición y volver a repensar no solamente las construcciones futuras, sino en las que están actuando. ¿Cómo hacemos para que, primero, lo más importante, porque a veces uno se olvida de esto, el tema de la prevención? Aquí es clave el tema de la prevención. Nosotros no tenemos facultades de prevención, los fiscales actuamos posterior a la ocurrencia del delito. ¿Podemos cooperar con la prevención? Por supuesto, porque tenemos mucha información. Y ahí es también muy importante la articulación y la coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la realidad de las comunas. Las Fiscalías participan en los consejos de seguridad comunal, ¿ya? Y nos escuchan, ¿ya? Y muchas veces también nosotros requerimos de las autoridades comunales, mire, en tal lugar, los alcaldes conocen mejor que nadie su realidad, ¿ya? Y estas direcciones de seguridad ciudadana o comunal conocen mejor que nadie. Y ahí se requiere un diálogo permanente de intercambio de opiniones y de información. Eso es clave para atacar los puntos o focos más conflictivos que ocurren de las distintas comunas.